Quisiera hablar el día de hoy de interés y cómo devolver una plata que prestamos. A eso le vamos a llamar intereses y sistemas de amortización, o cómo vamos a devolver ese dinero. Entonces empecemos con el concepto de interés. Interés es el costo del dinero. Me gustaría explicarlo mejor como si alguien te alquilase el dinero. Cuando alquilo una casa, mientras dure mi presencia en esa casa, tengo que pagar un alquiler mensual. Bueno, también con el dinero es lo mismo. Cuando yo tengo el dinero ajeno, mientras tenga esa plata conmigo, yo tengo que pagarle un alquiler, o sea, el interés. Ese interés se mide en porcentajes. Y para que se entienda un poco mejor, quisiera hablar de un ejemplo donde prestemos 10 millones de guaraníes a un interés anual del 24%, que vamos a devolverlo en 12 meses. 24% dividido 12 meses, entonces tendríamos un 2% de interés mensual. La primera forma de devolver el dinero es denominado sistema alemán o interés sobre saldo. En este sistema lo que hacemos es tener el monto de la deuda y dividirlo en tantas partes como convengamos devolver. Hagamos un ejemplo en esta plantilla Excel, un ratito. 10 millones de guaraníes, ese es el valor de la deuda el primer mes. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? El interés. El interés entonces es 10 millones por 2% que habíamos estimado, dividido 12, entonces tenemos que el valor entonces es este que está aquí, 833.333. Para poder devolver todo el capital tendríamos que tardar 12 meses pagando 833.333. Pero no nos olvidemos de los intereses. ¿Cuánto es la cuota que yo tengo que pagar entonces? La cuota que yo tengo que pagar es la suma de la amortización, lo que devuelve el capital, más los intereses. Entonces la cuota es de 1.033.000. Es la plata que yo tengo en mi poder de los 10 millones iniciales que presté. Es la diferencia entre los 10 millones de guaraníes menos lo que yo amorticé. Entonces la deuda ya no es 10 millones de guaraníes, sino 9.166.000. Por eso, el siguiente mes, el valor de la deuda es 9.166.000. 9.166.667 por el 2%, que ya sabemos que es el interés. Entonces el interés es 183.333. Y entonces tu cuota va a bajar, porque la suma de la amortización más el valor del interés, nosotros tenemos que la cuota del segundo mes es 1.016.667. Entonces el saldo también, como ya vimos, es la diferencia entre lo que tenemos de deuda menos el valor de la amortización. Por tanto, lo que tenemos es que al segundo mes 833.333. Finalmente, por este sistema de alemán, sus características son que la cuota van decreciendo y el valor total de lo que finalmente pagamos es 11.300.000. Vayamos a otra forma de devolver este dinero que se usa en algunos países y en algunas circunstancias donde uno quiere hacer un préstamo importante y devolver recién al final del ejercicio. Este sistema se llama sistema americano y se devuelve el capital al final del préstamo. Lo primero que tendríamos que saber entonces es que la deuda de 10 millones los vamos a tener hasta el final del ejercicio, en este caso 12 meses. También tenemos entonces que no vamos a tener amortización de aquí hasta salvo en el último mes, donde todo el capital va a ser devuelto. Y el interés, como siempre la deuda va a ser 10 millones, entonces el interés va a permanecer constante, o sea, el valor de lo que vamos a pagar de interés va a permanecer constante hasta el final de la devolución, de la amortización. Y acá vemos entonces que la cuota para el primer mes es amortización más interés. No tenemos amortización, por tanto la cuota va a ser 200.000
en el primer mes hasta el último mes donde tenemos que devolver interés más capital. Y el saldo de la deuda obviamente va a ser, como no hay amortización, tanto en el primer mes hasta el mes 11 va a ser 10 millones de guaraníes y en el mes 12 vamos a estar devolviendo todo el dinero. Este sistema, como les expliqué, el sistema americano, la devolución del capital se hace al final del periodo. Por último, el sistema francés. El primer mes, ¿cuánto es tu deuda? Sigue siendo 10 millones. ¿Cuánto es el interés de estos 10 millones? También ya sabemos. 10 millones por 2%, 200.000 guaraníes. En este caso, lo que se mantiene fijo es la cuota. Nosotros podíamos ir pensando podíamos ir probando hasta encontrar la cuota exacta, pero hay dos formas que les voy a explicar. Una es a través de una función que tiene el Excel que se llama pago, que ya nos da un valor real. Probemos en la práctica. Entonces, nosotros ya sabemos que la cuota entonces va a ser 945.596. Esa es lo que nos da la fórmula. Entonces, si nosotros tenemos ya seguro cuánto es la cuota y el interés es 200.000, la diferencia, fíjense, en este caso 745.000 le pagamos de sus 10 millones que debemos. Entonces, ¿cuánto es el saldo que debemos todavía al segundo mes? Entonces podríamos copiar esta fórmula y vamos a ver que cada vez más vamos a ir amortizando más, porque también el saldo debería ser cada vez menor. Comprobemos. Fíjense, los intereses van bajando. ¿Por qué van bajando? Siempre es 2%. Siempre es 2%, pero del saldo del capital que habíamos iniciado. Fíjense en el mes 10, ya nosotros no debemos 10 millones de guaraníes, debemos 2.726.988 y por supuesto el interés, el 2%, eso es 54.000. Entonces toda la cuota prácticamente paga la deuda. Fíjense, de esta cuota que siempre es fija, 945.596, nosotros tenemos que la amortización es de 891.056. Entonces tenemos de esta forma lo que nosotros pagamos en valor de intereses es 1.347.152 y la suma tanto de interés como amortización es 11.347.000. Si me preguntan cuál es el más barato en términos de interés pagado, y tendríamos entonces 1.300.000 pagamos por el sistema alemán, por el sistema francés pagamos 1.347.000 y por el sistema americano, obviamente que es el valor donde se paga el interés completo durante todos los 12 meses, entonces el valor del interés es de valor 2.400.000. También hay una forma de calcular cuánto es el valor de la cuota por una fórmula para hallar el sistema francés. Ese monto que nosotros recién vimos acá, que el Excel calcula a través de una fórmula que se llama pago, nosotros también podemos calcular a través de una fórmula que es la cuota está dada por el capital por el interés sobre 1 menos 1 más el interés a la menos n. Desarrollada esta fórmula que están acá, uno tiene este valor 945.596. Eso es lo que quisiera comentarles de la forma que uno tiene disponible para poder devolver un capital prestado. Y ese costo de prestar ese dinero o ese alquiler se llama interés. Muchas gracias.